Análisis con nuestro especialista de economía, hablamos de Federico Comesaña. Qué gusto tenerte, Fede, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Todo bien? Bueno, el presidente dijo hace algunos minutos en el departamento de 33 que fue contundente el mensaje ayer de la ministra. ¿Qué mensaje quiso dar el gobierno con esta conferencia? Bueno, creo que hay tres objetivos grandes o tres líneas de lectura del mensaje de ayer de la ministra. El primero tiene que ver con el rol de ministra de Finanzas y en ese sentido es un rol más institucional de rendir cuentas y hacer una lectura de cómo se gastó, en qué se gastó, si se cumplió o no, que en este caso sí, las metas vinculadas con estrictamente lo fiscal, cuáles fueron las áreas que se priorizaron, a costa de qué, y eso estuvo presente en el discurso. Pero después hay dos objetivos más. Otro que tiene que ver más con el rol de ministra de Hacienda, que tiene que ver con que esta era una conferencia mucho más fácil de dar que la del año pasado. El año pasado veníamos de una caída de la actividad de un 6%, un deterioro del mercado laboral, un aumento de la pobreza. En este caso se da todo en el contexto inverso, donde la economía se recupera y se recupera a un buen ritmo, un ritmo más acelerado de lo esperado. Entonces es un mensaje de optimismo y que busca generar confianza tanto en los consumidores, en los inversores, para apuntalar esa recuperación económica. Y hay una tercera lectura que es la política, pero no política económica, sino más bien político-partidario. Estamos en un periodo de campaña electoral y entonces entre medio de los discursos que veíamos de la ministra había algún palo hacia las administraciones anteriores, había algunas respuestas a los planteos de la oposición y defensas también de la ley de urgente consideración, que es lo que está hoy en tela de juicio de cara al referéndum de marzo. ¿Se puede considerar también, Fede, que fue una conferencia en donde por lo menos el gobierno pretendió dar nuevos anuncios respecto al futuro? No creo que hayan en ese sentido novedades. Sí, lo que deja abierto la ministra es la posibilidad de generar nuevas medidas. Es decir, las medidas del gobierno no se terminaron, claro. El apoyo del gobierno a los distintos sectores no se terminó acá. Va a ver si estamos en retirada, eso es un poco el mensaje, es decir, bajan los apoyos, pero aún así esa retirada va a ser gradual en la medida en que los distintos sectores encuentren una recuperación real. Esas medidas no fueron quizás de la magnitud que la ocasión ameritaba para algunos, es decir, no es un paliativo total de la crisis, sin embargo es una respuesta que donde el gobierno sacrificó o puso sobre la mesa recursos que de otra manera serían volcados a otras áreas de la vida pública. Claro, ¿cuáles son los desafíos económicos que se plantean ahora con esta recuperación? Bien, ahora digamos el gobierno tiene que levantar la cabeza de lo urgente a lo importante. Ya la urgencia de la crisis generado desde lo sanitario, pero trasladado del económico, ya empieza a aplacarse. Hay sectores todavía muy golpeados, hay sectores de la población también todavía muy golpeados, pero sin duda hay que atacar otros problemas que estaban desde antes, porque si algo nos ayuda la crisis sanitaria es a quizás mirar con otros ojos lo que teníamos antes de la crisis. Pero ese 2019 tampoco era un gran año para la economía uruguaya. Estancamiento, caída del empleo, aumento de la pobreza ya desde 2019. Entonces habían problemas estructurales que resolver y que ahora empiezan a ser ya estar dentro de la agenda del gobierno. Problemas de inserción internacional, problemas vinculados con las propias capacidades de la mano de obra uruguaya para competir en un mercado de trabajo que exige nuevas habilidades. Hay problemas vinculados con el atraso cambiario, hay problemas vinculados con una inflación todavía muy alta, un déficit que si bien se ha reducido en los últimos tiempos, todavía está en niveles que no son sostenibles pensados en el largo plazo. Entonces hay todavía un menú de cosas a resolver para apuntalar la inversión, generar nuevo empleo y cumplir con una promesa que tiene el gobierno de recuperar el salario real perdido en estos últimos 2 años. Primero eso y después sí ir por el crecimiento salarial.
Bueno, ahí la prioridad del gobierno, y eso lo han manifestado desde la ministra, el ministro de Trabajo, el presidente, es recuperar el empleo. Los niveles, si se ven en términos absolutos, en cantidades de personas, ya alcanzan los niveles previos a la pandemia, en cantidad de uruguayos ocupados. Sin embargo, cuando lo vemos en números relativos, es decir, en total respecto a la masa de trabajadores o de los trabajadores, los uruguayos en edad de trabajar, todavía estamos un poquito por debajo. Y estamos hablando, de nuevo, comparamos con 2019, después de 4 años de caída consecutiva en los niveles de empleo. Con lo cual, sí, el empleo todavía puede ser desafiante, y en particular quizás para los trabajadores de menor calificación, que son los que más dificultades están teniendo para encontrar oportunidades hoy. Pero aún así está el otro componente que ya cada vez que cuando más pasa el tiempo y más se acercan también etapas decisivas en el ciclo electoral, empieza a ganar peso, que es la promesa que hizo el gobierno de terminar esta administración con niveles salariales al menos al nivel precrisis. Entonces, eso es algo que va a estar de forma forzada en la agenda, más allá, creo yo, de lo que pase con el mercado laboral y las posibilidades que nos dé el crecimiento económico. Recién decías que en la conferencia de ayer, de alguna forma también, por estar en un proceso de campaña electoral de cara al referéndum de los 135 artículos de la LUC, la ministra aprovechó también para recordar algunas cosas de las viejas administraciones o algunas cosas que quedaron allí pendientes. Hay un cambio en la regla fiscal claramente que está interpretado en la ley de urgente consideración. ¿Tuvo incidencia en esta recuperación económica? A ver, la ley de urgente consideración introduce ciertas cuestiones y sobre todo a nivel fiscal, la regla fiscal como vos decías, introduce algunos elementos más de carácter institucional, de generar el comité asesor en materia fiscal y demás que de alguna manera le dan algunas herramientas al Ministerio de Economía, sobre todo para decir que no a algunas cosas. Es decir, el Ministerio de Economía siempre tiene presiones de todos lados para gastar más, porque siempre hay prioridades y siempre hay necesidades que cubrir con fondos. La regla fiscal facilita el hecho de decir que no, no porque no puedo, porque tengo esta ley que me lo impide. El grado de lo que se llama el enforcement, la capacidad de hacer cumplir esa ley, que tiene el carácter mandatorio que tiene esa ley desde la nueva normativa fiscal, es bastante laxo. Es decir, está muy, pero muy atado a la voluntad política que tenga el gobierno de turno para efectivamente cumplir o no. Entonces, a lo que voy es, con LUC o sin LUC, habiendo voluntad política, la mejora de los indicadores fiscales se hubiera dado igual. Con LUC o sin LUC, sin esa voluntad política, un agravamiento de la realidad fiscal hubiera sido también inevitable. Con lo cual, es independiente, es un paso que refuerza y posiciona hacia el hecho de consolidar quizás una regla fiscal a lo chilena o como otros países del mundo. Sin embargo, todavía falta para ese reforzamiento y estamos supeditados a que la voluntad política vaya en esa dirección o decida un camino diferente. Siempre te pedimos además que hagas un poco de futurología respecto a lo que puede pasar, pero para hablar de reactivación tenemos que hablar de un sostenido crecimiento para los próximos años. Bueno, la reactivación hoy es real. Lo que planteaba la ministra, esa evolución de la actividad económica con la forma de un tic, una caída pronunciada, después una recuperación un poquito más lenta, pero que alcanza o sobrepasa incluso lo que sería el punto inicial. Eso se dio y ya es real y es tangible, y no hay analista de los encuestados por el Banco Central que hoy, de entre los economistas, piense que la actividad tiene riesgo de contraerse este año o el próximo. Sí hay distintas miradas en torno a el ritmo de crecimiento.
Y para Uruguay sostener la calidad de vida de los uruguayos y tender hacia el desarrollo, se necesita un crecimiento más acelerado de lo que ha tenido en particular durante los últimos 4 años. Entonces, Uruguay necesita crecer. Según el gobierno, el 2021, con las estimaciones del último trimestre que todavía no se conocen, Uruguay creció 4,5%. Espera un 3,5% para el año que viene. Los analistas son un poquito menos optimistas, esperan un 3,2% en el promedio de las estimaciones. Hay que ver, para el año siguiente, por ejemplo, los economistas plantean un 2 y algo %. O sea que hay una desaceleración en la cabeza de muchos expertos, lo cual, bueno, es un desafío para la administración, el hecho de lograr que el empuje que tuvo el año pasado y tiene la segunda planta de UPM, el ferrocarril central, bueno, poder compensarlo cuando ese empuje ya no esté, compensarlo con otros tipos de inversión que apuntale la generación de empleo y mejorar las condiciones generales para sostener niveles salariales mayores a los actuales. Gracias, Fede, como siempre, muy clarito. Por favor, que pasen lindo. Federico Comesaña con nosotros analizando la situación económica del país tras la conferencia de prensa de la ministra. Pausa, ya volvemos.